Esta semana en Visión Universitaria damos la bienvenida al profesor Alfredo Ramos, politólogo, profesor de la Universidad de los Andes, y con él vamos a conversar sobre el panorama político nacional. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Rector. Bueno, un saludo muy cordial a todos los universitarios que nos siguen, tachirenses, trujillanos, a toda esta gente que semana a semana nos está digamos, siendo leales y fieles a este pensamiento. Además, muy satisfecho hoy, vamos a tener a Alfredo Ramos Jiménez, pero además una persona con una producción muy prolija, libros, artículos, una actividad de investigación bastante dilatada, buen amigo, buen analista, del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerlo el día de hoy en Visión Universitaria. Muchas gracias. Profesor, la política o el panorama político nacional venezolano es muy dinámico, puede cambiar de una semana a otra, de un día para otro, en un momento. ¿Cuáles serían los factores más determinantes a considerar en este momento para analizar el panorama político nacional y cómo se enlazan? Sí, colegas de fuera nos preguntan en este momento que si nosotros habíamos tenido la capacidad de vaticinar que íbamos a llegar hasta aquí. Yo dije que a lo mejor no contamos con todos los elementos. En todo caso, en el caso mío personal, yo hasta escribí sobre el hecho de que el punto de inflexión era la elección de Maduro. O sea, yo creí que Capriles había ganado la elección y por lo tanto el chavismo llegó hasta allí. O sea, era el comienzo de una nueva transición. Yo creí en un primer momento, me adelanté a las elecciones, ¿no? Pero visto lo que ocurrió desde allí para acá, indudablemente hemos tenido una situación que se nos ha escapado de las manos a nosotros también en cuanto al análisis. Pero esto no es una excusa para que no tengamos nada que decir, por el contrario. Tenemos que afirmar de que se ha dado un proceso en el cual realmente a partir de las elecciones del 20 de diciembre, con el cambio de mayoría electoral, con el cambio de una mayoría política nueva, ¿no? Este es un punto que el gobierno parece no haberlo reconocido todavía. O sea, el gobierno ha dado una lectura incorrecta de lo que ocurrió. Es más, observadores perspicaces de la política venezolana, que generalmente escriben en otros idiomas y todo esto, ¿no? Ellos están viendo, están observando en el sentido en que esto ya no tiene para dónde ir. Eso se perdió el norte. Ya no habla nadie, habla ya de revolución ni de socialismo del siglo XXI. Ese es un discurso que ya pasó, ¿no? Indudablemente. La famosa solidaridad internacional a partir del Foro de Sao Paulo, eso también ya no cuenta en los análisis hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? E incluso el experimento que ocurrió aquí en Venezuela da base para pensar en una suerte de supresión de la línea divisoria de la política latinoamericana entre la izquierda y la derecha. Eso ya no son recursos válidos para explicar lo que ocurrió. Ahora ya no se puede decir que eran ideologías de izquierda o de derecha, no. Aquí llegamos a una situación en la cual los ideólogos de este movimiento, incluso algunos de ellos los encontramos en el partido Podemos en España. Algunos de ellos ahora se niegan a decir que ellos estuvieron aquí. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Parece que lo dijeran. No, es que ellos tienen que ocultar. Y algunos analistas españoles incluso afirman de que a lo mejor esa fue una de las variables que hizo de que Podemos no alcance el puesto que quería para desplazar en la izquierda española, desplazar al Partido Socialista Obrero Español. Pudo haber ocurrido eso. Ahora bien, hace unos cuantos días, ustedes recuerdan, cuando se habló de activar la Carta Interamericana de la Democracia, que fue un pedido de la Asamblea Nacional Venezolana, ¿no?
alguien me corrigió en el sentido de que la palabra activar tenía más bien un sentido militar, ¿no? Sí, como de bomba, activar leí en una algún bomba momento, o una sí. cosa así, ¿no? No, se trataba simplemente, y Luis Almagro, el secretario de la OEA, él reafirmó que se trataba simplemente de un proceso que se había desencadenado y que, por lo tanto, en este momento estamos viviendo una situación de observación. O sea, los demás países de América Latina están pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Eso es lo que ocurre en este momento. Algunos de nosotros incluso nos adelantamos a ver que no se trataba de imponerle una sanción al país. La OEA no tiene una fuerza sancionatoria, no tiene la OEA en ese punto. A lo mejor una sanción moral o un aislamiento. Pero además que no lo dice la Carta Sí. Interamericana. Sí, pero lo que sí es muy importante, y yo lo he recalcado cuando me lo han preguntado, es que Almagro describió una situación en Venezuela en un informe de 132 páginas que yo me di el trabajo de leerlo cuando apareció la primera vez. Es decir, ese es un trabajo acabado. Posiblemente va a ser un texto obligatorio en nuestras escuelas de ciencia política, leer ese informe de Almagro. Realmente, muy probablemente no lo hizo él solo, sino Claro, que fue todo un seguramente. equipo que Pero además trabajó. que el momento en que Almagro lee ese informe, lo lee todo Latinoamérica. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Bueno, ¿qué contiene el informe? El informe contiene una denuncia de que aquí se trata de una crisis de derechos humanos. Así Es es. decir, que aquí hay una corrupción incontrolada, lo dice. Que aquí en Venezuela hay un crecimiento de la pobreza que hace que el 80% de los venezolanos estén viviendo bajo el nivel de pobreza. Es decir, que prácticamente se está acabando con la clase media, es una afirmación. Los niveles de inseguridad llevan a Venezuela a establecer unos récords mundiales en la inseguridad. Todo eso lo dice en el informe. Curiosísimo que el gobierno de Venezuela, cuando quiso contestar al informe de Almagro, lo único que hizo fue descalificar a Almagro, diciendo que era agente de la CIA, agente del imperialismo, todo esto. Pero no fue al contenido del informe. Tenía que refutar que lo que estaba diciendo Almagro allí no era correcto, con respecto a la corrupción, la inseguridad, la concentración del poder, o sea, la ausencia de separación de poderes. Todo esto lo describe con datos muy aproximados, y yo no diría exactos, pero sí una aproximación muy grande a lo que estamos viviendo hoy. Esto, por ejemplo, los economistas no se ponen de acuerdo todavía a ver si la inflación es de 500 o 700%, ¿no? Una cosa así, incontrolada, ¿no? Que de paso le diría también una cosa contra el famoso argumento de la soberanía nacional. Oye, con lo que ocurrió ayer en la frontera del Táchira, ¿en dónde queda la soberanía de Venezuela? Si no puede alimentar ni a su gente. La gente tiene que salir del país, de nuestro territorio, tiene que salir a buscar comida en otro país. Así es. Pero además aceptado por el gobierno. O sea, yo creo que no es solamente que los colombianos fueron muy amables, pero es que el gobierno, al permitir la apertura de la frontera por unas horas, está reconociendo que hay una crisis humanitaria, pero además lo llamaron corredor humanitario. Sí, Hay una crisis humanitaria de alimentación y de medicamentos. claro. Y las imágenes que vimos nosotros no fueron de personas comprando ni franelas, ni lencería, Sí, comprando comida Y medicina. y medicamentos. Más nada. Sí, en todo caso, cuando yo hablé de derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, está visto que no hay un derecho de injerencia, hay un deber de injerencia. A partir de la guerra de los Balcanes, para justificar la intervención de la OTAN y todos ellos, se dijo que había una crisis de tales proporciones que era necesario la intervención directa, ¿no? Que no es la situación nuestra de Venezuela hoy. Pero es una crisis de derechos humanos, y cuando hay crisis de derechos humanos hay el deber, la obligación de los demás estados de intervenir. No estoy diciendo intervenir militarmente o cuestión, Claro. sino de Abordar la crisis. preocuparse Así es. de este asunto, ¿no? Entonces, el gobierno hizo todo lo posible para negar, y hasta el día de hoy se niega todavía a recibir ayuda de medicamentos, de todo esto, de los envíos, que ya en España yo he leído en estos días que
que no hay dónde guardar la cuestión porque no lo pueden enviar y entonces Ahora, ya no hay dónde guardar las cosas, ¿no? Pero ¿cómo explicar eso? Entonces, él negaba, perdón, Mario, él negaba el hecho de que aquí había una crisis. O sea, no quiere aceptar que simplemente el modelo implementado aquí en los últimos 18 años fracasó. Es un modelo indefendible. Si este modelo hubiera funcionado... Y el mejor argumento es la realidad de la calle. Los demás países debieron haberlo adoptado. Eso está claro. Pero ahora, si él dice que no hay una crisis humanitaria, ¿sí? No la hay. ¿Cómo abren la frontera y lo transforman en un corredor humanitario? O sea, esas son las contradicciones que yo no logro entender. O sea, no hay crisis humanitaria, no entra en medicina. Ah, pero te dejo entrar a la gente a la frontera Cúcuta. ¿Por qué? Porque una semana atrás 500 damas rompieron un cerco y se dieron cuenta que no iban a poder contener la población con hambre. Esas son parte de las contradicciones. Bueno, y además desmiente la tesis del año pasado, ¿no? ¿Por qué se cerró la frontera? Supuesta violencia paramilitar. No fue solamente eso. Ese ha sido uno de los mayores argumentos de Bielma. Que había un contrabando de extracción desde aquí hacia Colombia. O sea, eso fue lo que se afirmó. Y precisamente a mí me preguntaron, yo estaba en ese momento en Quito en un programa, me preguntaron que si este argumento de los paramilitares, oye, ese es un argumento recurrente ya, es evidente ahora, que en los paramilitares existen, o sea, no es un fenómeno que sí es real, pues, pero no es tampoco la variable independiente para explicar estas crisis. Ahora, Alfredo, hay un sistema de gobierno, un sistema político, un sistema social. Últimamente hemos visto la excusa de la guerra económica, después los motores, después los CLAP. O sea, están pasando cada vez más aceleradamente sobre nuevas figuras o estrategias para distraer la atención. ¿Eso va a llegar hasta cuándo? Porque yo siento que lo de los CLAP va a pasar rápido. Sí, eso fracasó. Así como pareciera pasó que rápido, no hubiese ni siquiera terminado de llegar. No es que ya vaya a pasar, fracasó, sino que ni siquiera fracasó de entrada. Pero había que agregar allí también que esta Carta Interamericana de la Democracia nació obedeciendo a una necesidad que iba más allá de la Carta de la OEA, que se reconoció después de la experiencia de las dictaduras latinoamericanas, se reconoció el derecho que tienen nuestros países a vivir en democracia. Ahora, pareciera... Entonces, cuando el informe de Almagro dice que no tenemos las condiciones de vivir en democracia, está claro. Ahora, pareciera ser... No tenemos ese derecho, lo tenemos todos los latinoamericanos. Pero la Carta pareciera ser que cuida más el hilo democrático que el ejercicio democrático. Por los argumentos que uno escucha, parece ser que cuida más que ningún país se meta en los problemas de otro a que un país miembro actúe democráticamente. Aun cuando haya sido electo democráticamente, puede venir en dictadura o en ejercicios no muy democráticos, que digamos. Sí, pero la teoría de la soberanía ya ha sido superada hoy en día. Ya no se trata de un elemento solamente territorial. Nadie es soberano para violar los derechos humanos. Después de la experiencia de la Unión Europea, lo más importante es el reconocimiento de los otros en soberanía. Ustedes lo reconocen en Venezuela porque los demás aceptan que usted es Venezuela. Usted tiene derecho a vivir allí, vivir, como digo, después de los tratados firmados, vivir en democracia y vivir amparando todos los derechos humanos y el funcionamiento de una democracia competitiva, con división de poderes, todo esto, ¿no? Bien, ese reconocimiento es la base de la soberanía. Cuando eso falla, es decir, ya no hay soberanía. Entonces la soberanía, la tesis de la soberanía territorial es una tesis ya, en este momento ya es anacrónica, dado los grandes procesos de integración en Europa, particularmente en la Unión Europea, en el mundo árabe también hasta cierto punto se podría pensar así, y todas las organizaciones de tipo regional, ¿no? Aquí en América Latina, es verdad que la OEA no funcionaba como nosotros habríamos querido esperar, que a partir de Almagro hay un relanzamiento, que de paso hay que reivindicar que Luis Almagro es un profesor de Derecho con algunos libros. A ratos es un intelectual, podríamos decir, no es solamente un diplomático, ¿no? Entonces, él estaba preparado para hacer ese trabajo, que muchos de nosotros, yo particularmente, lo habríamos subestimado. Después de lo que pasó con el secretario Insulza, ¿no? Que era muy insulso. Creímos palabras de Hugo Chávez. Creímos que Almagro iba a continuar simplemente este asunto. No, es una reivindicación muy grande
de la Organización de Estados Americanos. Cuando los Castro le llamaron un ministerio, ¿cómo era? Ministerio de Colonias, no les faltaba razón en un primer momento, ¿no? Pero luego la evolución, la transición posautoritaria en los países de América Latina dio bases para que pensemos en una democracia de nuevo tipo, ¿no? En una transición democrática en la que teníamos que respetar ciertos principios que tienen que ver con la buena vecindad con los demás. Es por eso que también se cae la tesis, la famosa tesis sobre el Brasil como potencia emergente. Si Brasil fuera una potencia emergente, Brasil habría intervenido en la crisis que está viviendo Venezuela. ¿Cómo iba a permitir que un vecino, usted es una potencia, iba a permitir que un vecino lo pueda desestabilizar? ¿No? ¿Por qué no interviene? Porque Brasil tiene también sus propios problemas. No olvidemos la pobreza del Nordeste que Lula da Silva trató de corregir, ¿no? Y corrigió en buena parte, ¿no? Y el episodio que está atravesando ahorita. Y actualmente el impeachment a la señora Rousseff y luego de eso la corrupción ampliada en la clase política. Oye, la famosa tesis, y eso había en libros, yo tengo amigos profesores míos que escribieron sobre el nuevo Brasil, una nueva potencia en cuestión. Repito, que si fuera una potencia, habría intervenido, habría influido en que esto no se deteriore de esa forma. ¿Cómo salir de esto? ¿Habrá referendo revocatorio? ¿Es el referendo revocatorio un camino para retomar un poco la senda económica, ese sería social? El camino normal, digamos, regular. Pero en el plano de los hechos yo lo veo muy difícil. Y lo veo muy difícil porque la crisis económica está agudizándose, ¿no? Con abrir la frontera no se resuelven las cosas. Porque fíjense ustedes, este ejemplo yo lo traigo siempre a colación. El precio de un almuerzo aquí en Venezuela, que contamos, son más o menos el equivalente de unos $2.50, $2.50. Bueno, ese mismo almuerzo en Quito cuesta $3. Con la diferencia que en Quito el salario mínimo es $360. Esa diferencia alguien se la está llevando. Yo creo que en el futuro habrán que hacer cuentas. ¿Quién se llevó ese expolio de los venezolanos? ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Porque no nos van a venir a explicar que todo este clima de sufrimiento, toda esta ansiedad que vive la gente, oye, el gobierno tendrá que explicar en el futuro por qué cerca de 2 millones de jóvenes venezolanos han tenido que emigrar. Sin contar los que han muerto a manos de Lampa. Profesor, vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos conversando con el profesor Alfredo Ramos sobre el panorama político venezolano. Acabamos de conversar sobre la Carta Interamericana, la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Dentro de las frases dijo que la crisis ya ha llegado a un punto para donde no tiene más para dónde ir, no hay solidaridad internacional, no ha habido durante muchos años. Se ha borrado la línea entre la izquierda y la derecha en América Latina con lo que está ocurriendo en Venezuela y que los demás países están mirando a Venezuela en este momento. Vamos a hacer una pausa, al regreso continuamos conversando sobre el referendo revocatorio. No se vaya, ya volvemos. Estamos de vuelta en Visión Universitaria conversando con el profesor Alfredo Ramos Jiménez sobre el panorama político nacional. Antes de ir a la pausa, conversamos un poco sobre el referendo revocatorio, el cual dice es uno de los caminos que la sociedad venezolana tiene a la mano. Sin embargo, el éxito de este pues, no es garantía de que la crisis nacional sea superada. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué no es garantía el referendo revocatorio? Además, ¿cómo ve usted lo que muchos han calificado como una manipulación del procedimiento para el referendo revocatorio, unas decisiones sobrevenidas sobre la validación? Incluso por allí el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que básicamente habría que validar la validación ahora. Lo dejó entrever en el show de él, del Mazo Dando. No, incluso creo que de ayer para hoy se está afirmando otra vez la tesis de suspender el revocatorio. Sí, pero lo dicen las mismas personas que el 5 de diciembre decían que ganaban la Asamblea. Una decisión de la Corte que podría surgir en un momento a otro. Yo creo que eso sería un suicidio para el gobierno. Creo que a estas alturas la tesis del referendo revocatorio ya ha sido comprada, no solamente en Venezuela, sino en el resto de América Latina. ¿Y sabían ustedes que la Constitución venezolana es la única que reconoce un revocatorio hacia la mitad
de periodo. Entonces, esa es una de las originalidades de la Constitución de 1999, ¿no? Que muchos creíamos que esta era una forma de resolver el problema que hace que los sistemas presidencialistas tengan defectos frente al parlamentario. Que el parlamentario, primer ministro que pierde la mayoría, pues es sustituido inmediatamente, en cualquier momento. En cambio, en el presidencialismo son periodos de tiempo exactos, ¿no? Entonces, si usted ha perdido la legitimidad, ha perdido la popularidad, ese no es problema en el presidencialismo. Usted tiene que mantenerse hasta cuando fue elegido. Por lo tanto, el revocatorio venía a corregir eso, esa suerte de consolidación de un régimen, ponte tú un régimen incompetente, que puede suceder, ha sucedido en América Latina, ¿no? Bien, del revocatorio era una tesis que la vendieron constitucionalistas europeos, no los españoles que asesoraron a Chávez precisamente, ¿no? Pero sí en el constitucionalismo francés. Yo conozco, por ejemplo, que tal vez el revocatorio no está en la Constitución francesa, pero está para América Latina como una novedad, como una innovación. Ahora, cuando el gobernante tiene todos los recursos, cuenta con la fuerza suficiente para impedirlo, nos ocurre esto. Cuando no contamos con un Consejo Nacional Electoral imparcial, independiente, autónomo, ¿no? Puede ocurrir esto, que ponerle trabas a este proceso, ¿no? Y como la ley no está completa, no está todo reglamentado, entonces eso hace que el revocatorio sea ciertamente una carrera de obstáculos. Una carrera de obstáculos que la mayoría en este momento, dada la coyuntura que estamos viviendo, ha logrado imponer la tesis de la necesidad de proceder al revocatorio. Bien, cualquiera que piense ir en contra de este revocatorio está yendo contra la historia mismo, contra la realidad, pues no está leyendo bien lo que está ocurriendo. Sería un acto más que dictatorial, sería un acto de arbitrariedad condenable. Suspender un revocatorio en este momento sería condenable así. Ahora bien, desde un punto de vista más social, ¿no? O sociológico, llamémoslo así, yo creo que la crisis económica no nos da para llegar así, ponte tú, ¿cuántos meses podemos seguir en esta situación? Es una situación que cambia semana tras semana. No solo que cambia, sino que es grave, es gravísimo, ¿no? Que se puede ir de las manos, que todo el liderazgo político está preocupado por eso. Y el gobierno da la impresión de que no ha entendido esta cuestión. Lo que tú decías hace un momento sobre la guerra económica, muchos de nosotros creímos que era una estrategia electoral, que bueno, aceptable, una estrategia electoral para ganar unas elecciones, pero da la impresión de que se lo habían tomado en serio. Pues la gente, dentro del chavismo nadie cree en guerra económica. Es decir, bueno, pues serán unos pocos que creerán en la tal guerra económica, pero no se logró imponer la tesis de la guerra económica. Los CLAPS, profesor, aparecen como una estrategia de control político por la vía del hambre, o son básicamente una confesión de la incapacidad para abastecer el país. Bueno, desgraciadamente hay personas sumamente incompetentes y la ignorancia es muy grande en ciertas personas que tienen poder de decisión, que llevó a inventar este asunto de los CLAP, que en un principio se dijo que era para los del partido, luego se dijo que era para los que estaban registrados en las comunas, y así por el estilo. Realmente eso retrotrajo la situación nuestra a situaciones de dictaduras europeas abyectas, ¿no? Realmente. Hay algunas cosas que, por ejemplo, son muy chocantes, ¿no? Esto, por ejemplo, de impedir la visita de los presos políticos, ¿no? Oye, la dictadura de Videla permitió a la OEA, a una comisión de la OEA, ir a visitar a los presos, que sepamos. Pinochet no se hizo nunca problema para que vayan a visitar a los presos. Pero, ¿cuál es la explicación de esto? Para no dejar entrar a visitar a Leopoldo López, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la explicación? O Loren Salé, que que la mamá no sabe ni en qué estado está el hijo. Sí, entonces fíjate tú, esto es propio, por Dios, que no me vuelvan a hablar de socialismo, esto no tiene nada que ver, socialismo, a menos que sea con el socialismo real, que se llamó así, que de hecho hay un elemento también que es muy importante, que yo pongo mucho énfasis en los últimos años con mis alumnos en clase, en el posgrado como en el pregrado también, ¿no? Mire, esto por ejemplo de haber caído en la dicotomía capitalismo-socialismo es un error. El capitalismo es un sistema económico
Socialismo es un sistema político. El socialismo como sistema económico no ha funcionado en ninguna parte. Ni en los teóricos, ni Marx no hizo una teoría económica del socialismo, no. Era su crítica del capitalismo. Por lo tanto, no es que el capitalismo está reñido con la dictadura, no. El capitalismo se adapta a las dictaduras, se adapta a los regímenes autoritarios y hasta totalitarios como China. China es un sistema capitalista salvaje. Totalmente. China. Y el sistema político es socialista. O sea, no era solamente con la democracia liberal que se le identificó al capitalismo. Entonces, todo eso se está corrigiendo en la discusión política, en el debate teórico actual, ya está superando esos dilemas. Entonces, esto nos hace ver, por ejemplo, que, oye, no le faltan razones a Fidel Castro para decir que el socialismo no ha funcionado nunca en Cuba. Lo admitió él mismo lo admitió. O sea, el caso venezolano sin duda arroja muchísima información al mundo académico político, ¿no? Como objeto de análisis por todo lo que... No, indudablemente. Muchos de nosotros, por ejemplo, esto me lo recordaban en Quito, por ejemplo, esto es un laboratorio latinoamericano, de la política latinoamericana. Mi libro sobre el experimento bolivariano se basaba en eso de que era un laboratorio. ¿Qué pasó? Se quiso construir una alternativa a lo que habíamos vivido y no se logró. Muchos dicen que aquí el problema fue la abundancia de recursos, la bonanza petrolera. Sí. Muy probablemente fue el elemento que condenó a la posibilidad de ensayar en un nuevo tipo de organización social y política, ¿no? Tal vez el impacto que esto tenía en el individuo como dentro de la sociedad, básicamente de creer que era posible un país en el que no hace falta trabajar fuerte para tener las cosas. ¿Pudiera hacer una lectura? Yo no llegaría hasta allá, pero sí es verdad que las grandes desigualdades de nuestros países latinoamericanos son realidades evidentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construir democracia en sociedades tan desiguales? ¿No? Ese es un desafío muy grande para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el asunto nuestro de la universidad, que es el asunto con el que estamos más familiarizados nosotros, es indudable que la educación es un elemento importante para el logro de un mayor bienestar, para el logro de una mayor democratización de la sociedad y la política, la educación, ¿no? En ese sentido. Bien, ¿cómo respondemos nosotros a la cuestión de saber por qué la universidad, los estudios superiores, universitarios, los que conducen a las profesiones, se han vuelto excesivamente caros? No todo el mundo puede pagarse. No, y cada vez menos. Y perdón, en Venezuela no hemos resuelto todavía ese problema, y es un problema que lo resolverá la sociedad del postchavismo, tendrá que responder a este Por el asunto. contrario, ese problema se ha profundizado muchísimo más. En países como Chile está planteado, en Perú está planteado. Ahora fíjese, es muy poco el tiempo el que queda, pero uno oye estos análisis de la crisis que hay en Venezuela y la pregunta que surge es, desde la universidad, porque la universidad como centro de estudio también es una forma de perpetuar una cultura, de reproducir un esquema cultural o de cambiar alguna forma de ver el mundo, como yo siempre digo, es la conciencia crítica del país. Ahora, ¿qué podemos hacer desde la universidad para que podamos plantear algunas soluciones a este problema? Porque usted muy bien lo dice, tenemos un referendo revocatorio, pero que está siendo superado por la crisis económica. Tenemos una crisis económica que empieza a superar incluso cualquier barrera, cierre de frontera, o sea, cualquier cosa puede ocurrir en este país. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo desde la universidad podemos diseñar alternativas, estrategias para salir de este marasmo? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros los universitarios frente al pueblo? Hay un pueblo que tiene hambre, hay un pueblo que tiene rabia, hay un pueblo que requiere medicina, hay una universidad que es doctora. Claro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la tarea es enorme y es apasionante abordar ese tema, es muy apasionante. En el futuro, yo creo en los próximos meses ya tendríamos que empezar ya a reflexionar sobre este asunto, porque es un desafío muy grande. Tendríamos que aceptar, por ejemplo, que el régimen del chavismo en el poder desconoció el aporte que podían haber hecho las universidades, ¿no? En todos los campos, en la salud, en la educación, en todos los campos, ¿no? Bien, y de paso, este es un tipo de régimen increíble. Declaró nada menos que a la clase media como el enemigo principal.
porque si su discurso era contra las oligarquías, ocurre que objetivamente las oligarquías son las que más se han beneficiado con este tipo de régimen. Entonces, ¿cuál fue el enemigo? ¿Por qué tenía que ser el enemigo la clase media? Tal vez no leyó, ningún asesor le dijo que ni Lenin se había atrevido a combatir a la clase media, muy por el contrario. En la reforma que se hizo, la primera reforma después de la Revolución de Octubre, Lenin tuvo que recoger los profesionales, porque él no iba a decir, no, solo los trabajadores. No eran solo los trabajadores, era también la clase media, ¿no? Pregúntele a Fidel Castro si hubiera ido a algún lado sin la clase media. O sea, hablemos así, ¿no? En todos los sistemas, incluso en contexto de democratización, ¿no? La clase media, particularmente la universidad, es el canal que sirve ¿para qué? Para dinamizar esa clase media. Así es. Para hacerla fuerte frente a las relaciones de poder, para acabar con los regímenes oligárquicos de los que vivimos toda la vida en América Latina. Profesor, ya nos indican que se nos acabó el tiempo, pero los días por venir, los meses por venir, en 30 segundos, ¿cómo los describiría usted? Uy, yo le diré que sí, yo particularmente estoy preocupado. Y lo que te digo, lo que más molesta en definitiva es que realmente la parálisis, la imposibilidad de hacer algo, ¿no? Eso realmente es traumatizante, ¿no? Hay mucha gente que querría hacer algo, ¿no? Yo conozco historias de migrantes, ¿no? Que desean regresar al país. Imagínense ustedes el regreso al país de los 2 millones de profesionales jóvenes, porque también tenemos que no dejar de lado de que el chavismo en el poder sacrificó a toda una generación. Así es. Entonces, fue una generación casi perdida. Esperemos regrese. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Visión Universitaria. Amigos, el profesor Alfredo Ramos Jiménez nos acompañó en Visión Universitaria hoy, Panorama Político Nacional. Rector. Bueno, no. Este programa tiene unas características muy peculiares, y es que tratamos no solo los temas académicos, sino aquellos temas que tienen que ver con el país y que finalmente tienen que condicionar lo académico, porque nuestro deber es contribuir doctrinariamente en el esclarecimiento de los problemas nacionales. Nos los indica la ley. Y por lo tanto debemos tocar todos y cada uno de los puntos de los análisis que sea necesario para comprender aquella realidad que está fuera de la universidad y sobre la cual nosotros queremos influir y mejorar. No hacerlo nos pondría de espaldas al país. De espalda a la historia y no decirlo. Además, por supuesto. Amigos, de esta manera llegamos al final de Visión Universitaria por esta semana. Como todos los lunes y martes por ULFM, les saludó Nelson Espinosa. Será hasta la próxima. Investigadores de la Universidad de los Andes impulsan un proyecto financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de las Artes, CIDCHTA, el cual se plantea en virtud de la problemática del plagio como conducta deshonesta que se presenta en la ULA. Cabe señalar que la problemática del plagio es una problemática que tiene alta incidencia dentro de las universidades. No es una problemática exclusiva de la Universidad de los Andes, sino que es una problemática de todas las universidades y que incluso permea a distintos espacios de la vida cotidiana. Este es un proyecto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que se vincula con la cátedra Fundamentos del Ejercicio Profesional de la Facultad de Arte en materia de plagio. Y es así como se crea la campaña antiplagio en la Universidad de los Andes. En el plagio, el elemento fundamental es posiblemente mantener inalterada la obra, pero sustituir al creador. Quito el nombre del autor y me pongo yo, o se pone otra persona. Y eso trae como consecuencia, por supuesto, una violación a una serie de derechos. Cuando hablamos de plagio académico, hablamos de esa misma conducta en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación. Y eso supone además un elemento de orden ético en el proceso de investigación, en ese hecho educativo, que altera, más allá del tema de la creación, altera el proceso de investigación. Los investigadores realizaron una encuesta a los estudiantes de la Cátedra Fundamentos del Ejercicio Profesional de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte, obteniendo como resultado que el 100% de los encuestados admitieran
que sí se da el plagio dentro de la universidad. Cuando le preguntamos a los estudiantes por qué creían que se daba el plagio dentro de la universidad, ellos señalaron que se trataba de una conducta deshonesta, fundamentalmente, que esto se daba por desidia, por flojera, por falta de interés, porque sencillamente no estaban motivados por la carrera o porque los profesores no los motivaban a la carrera. Incluso los estudiantes plantearon que incurrían en plagio porque era más fácil copiar y pegar, es decir, por facilismo. El plagio no solamente involucra a estudiantes, sino a todos dentro de la universidad y en diferentes instituciones educativas de Venezuela y del mundo. Y para formar o generar conciencia en materia de plagio, ¿quién mejor que los mismos estudiantes? Y si son de la Facultad de Arte, suelen ser muy creativos. ¿Por qué? Porque ellos realmente tienen una perspectiva única que les permite, además, a través de una campaña bien diseñada, buscar el mecanismo de hacerle llegar al público, de hacerle llegar a los demás campañas de concientización. Es decir, diseñan toda una estrategia a través de la cual le permite llegar a una tercera persona diciéndole esto no está bien, que lo hagamos, evita el plagio, busca los mecanismos a través de los cuales hacerle llegar esa información a los demás. Los investigadores se proponen diseñar un proyecto de servicio comunitario para que los estudiantes de la Universidad de los Andes puedan llevar esta campaña antiplagio hacia los estudiantes de educación primaria y de educación secundaria del municipio Libertador. Y hubo un equipo que nos presentó una imagen de un cuchillo, más bien como un dibujo con la punta ensangrentada, como elementos característicos de que se ha cometido un crimen, de que se ha cometido algún delito, de manera que es una forma de impactar de manera directa a estudiantes que están en procesos de formación dentro de esa facultad. Estamos ante una problemática que surge fundamentalmente por el surgimiento de las tecnologías de la información, por el surgimiento de Internet, en el que creemos que toda la información que está en la red es información de libre acceso a todos y que la podemos utilizar como si no existieran derechos de autor detrás de esa información. De esta manera, pues tenemos que abordar el problema, tenemos que acometer el problema, pero desde esa comprensión del estudiante, en el sentido de que hay que motivarlo a no incurrir en esta práctica deshonesta que desmerece cualquier labor académica dentro de la universidad.